Dimensión biológica del aprendizaje. Las dimensiones del aprendizaje son esas formas en que medimos o que buscamos entender o comprender lo que es el aprendizaje. El aprendizaje se puede considerar como un efecto y no una estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, lo que aprendemos, ¿sí?, lo tenemos como algo que ganamos. Por tanto, es un efecto que se presenta sobre cada uno de nosotros. Piaget señala la presencia de dos funciones comunes a la vida y al conocimiento. La primera es la conservación de la información, que es la noción de la memoria, en cuyo proceso se pueden distinguir dos aspectos. Uno, la adquisición o aprendizaje, o sea, que yo hago propio un concepto, un conocimiento. La otra es la conservación de ese aprendizaje, de lo aprendido. Si yo no lo conservo, no lo repaso, no lo busco, ese me va a olvidar. ¿Sí? Entonces, por eso debo de conservar ese aprendizaje. La anticipación es el otro concepto que denota Piaget, y que es precisamente con respecto a las conductas. Esto es aquello que es sensorio-motrices, ¿sí?, y que empieza desde el lactante. La forma de caminar, la forma de erguirse, cómo levantar la cabeza o girar la cabeza, mover los brazos, cómo bailar, ese tipo de cosas. Son conductas que se van aprendiendo también, son formas de mover los músculos y las partes del cuerpo que se van aprendiendo. Algunos postulados de Piaget. Piaget insiste en el carácter hereditario de la inteligencia como actitud del ser humano. Esto es, el ser humano recibe una herencia genética, ¿sí?, que por ser parte de la humanidad del ser humano tiene un cierto grado de evolución cerebral que le permite entonces una forma de aprendizaje, y esto se refleja en algo que se le conoce como inteligencia. La herencia se inscribe en el cerebro y tiene disponible la morfología de las conexiones. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa estructura cerebral para lo que es la dimensión biológica del aprendizaje. Y no solo de la estructura cerebral, sino de otras estructuras. El sistema nervioso humano, para su estudio, se divide en dos divisiones principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bien, comencemos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, esto es, el cerebro, el cerebelo y la médula oblongada. Ahorita vamos a analizarla más gráficamente. Encerrado en una estructura ósea, esa parte, el cerebro, en el cráneo, ¿sí?, se encuentra ubicado el sistema nervioso central. Podemos describirlo como un órgano alargado, ¿sí?, que es la médula espinal y que le da continuidad a ese cerebro, encerrada precisamente en otra estructura ósea llamada columna vertebral y se le conoce como médula espinal. Integra y relaciona la información sensitiva. Esa columna vertebral se encarga esencialmente de la información sensitiva de todo el cuerpo. En él se genera, en el sistema nervioso central, se generan los pensamientos, emociones, y se forma el almacén de la memoria, vamos a decir.
La información entera, bueno, de hecho, dentro del sistema nervioso central se genera la información que entra, ¿sí? Vamos, entra la información y sale del encéfalo y de la médula espinal a través de los nervios. O sea, es un proceso bidireccional que mete información de los órganos sensores del cuerpo. Esa información va al cerebro, ¿sí? Y a través precisamente de lo que es el encéfalo y la médula espinal, vuelve a viajar información hacia esos actuadores, que son los músculos, para alguna reacción, ya sea para movimiento de ojos, de pestañas, de boca, de brazos, manos, dedos, etc. El sistema nervioso central, entonces, lo podemos ubicar como lo que es la parte del encéfalo, que es esta parte superior, el diencéfalo, que es esta parte media, el cerebelo, que es la base del cerebro, esta parte, el mesencéfalo, esta zona media, que es parte, lo vamos a ver más adelantito, de lo que podría ser el cerebro límbico o la porción inicial del cerebro reptiliano, el puente troncoencefálico, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Esta sería la conformación básica del sistema nervioso central. Este sistema nervioso central, ¿sí?, la parte del encéfalo que es responsable de las funciones intelectuales del ser humano, es el cerebro, y este está organizado en hemisferios cerebrales que están separados por un espacio profundo en la línea media, en cuya profundidad está el cuerpo calloso, ¿sí?, que conecta a los dos hemisferios. El cerebro tiene los dos hemisferios. Sabemos que el hemisferio izquierdo se relaciona esencialmente con los aspectos de lógica, con los aspectos matemáticos, y el hemisferio derecho está relacionado directamente con aspectos artísticos, el arte, la forma de expresión, poesía y demás. Este tipo de cosas están en el hemisferio derecho. El aprendizaje en sí ocurre, ¿sí?, en la utilización de una serie de áreas localizadas en la corteza cerebral, que es la capa de tejido que cubre al cerebro como una corteza de un árbol. Las funciones de las áreas corticales, ¿sí?, pueden resumirse en tres: sensoriales, integrativas y motoras. ¿Sí? Cuando hablamos de corticales, es de la corteza precisamente del cerebro, de la parte más externa del cerebro. El cerebro también se estudia como un órgano triuno. ¿Sí? La clasificación basada en la evolución del ser humano como especie, el componente reptiliano del cerebro, el componente límbico del cerebro y el componente conocido como neocórtex. Vamos a analizar un poquito más de esto. Aquí los tenemos ubicados gráficamente: neocórtex, la parte de la corteza; el sistema límbico, la parte media del cerebro; y el sistema básico o la parte basal del cerebro, que conforma el cerebro reptiliano. El componente reptiliano del cerebro es la parte inferior del cerebro, la parte más antigua y primitiva del cerebro. Se encarga de las funciones básicas y de la supervivencia y de los instintos. Solo reacciona por impulso, no demuestra aprendizaje, ¿sí?, reacciona solo por la experiencia del momento, o sea, del instante, no guarda memorias. Busca defender y marcar el territorio. Se protege y evita riesgos. Se resiste a los cambios y va en contra de la innovación. Porque la innovación saca al ser humano de su zona de confort. Y entonces el cerebro reptiliano se resiste a ese tipo de cambios. El componente límbico del cerebro es una parte central
o media del cerebro y presente en los mamíferos. ¿Sí? Este componente se forma por el hipocampo, es el centro de la memoria y de la orientación, y también lo conforma la amígdala, que es el centro de control de las emociones y se encarga de activar la mayor parte de los patrones de la actuación. Busca evitar situaciones de riesgo por aprendizajes empíricos del pasado. Entonces, ya guarda memoria. En este sí se presenta memoria, sobre todo la memoria a largo plazo. El componente neocórtex del cerebro es la parte más externa del cerebro y conforma la base del pensamiento humano. Por el grado de evolución diferencia al humano del resto de los animales. Es el responsable de las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, la comunicación, etc. Su desarrollo comienza desde el nacimiento del bebé, pero por inmadurez sigue en desarrollo hasta los 2 o 3 años de edad. Después de los 2 o 3 años de edad, precisamente a los 2 o 3 años de edad, el humano comienza a tomar decisiones y coincide con la etapa de las rabietas. Este componente cerebral termina de madurar aproximadamente a la edad de 20 años. Permite determinar lo que se le puede solicitar a los discentes en el nivel de desarrollo. Por eso es importante que sepamos estas estructuras biológicas que nos permiten entender cuál es el comportamiento de las etapas de los discentes, de los estudiantes. Consideraciones que hacer en el aula. Debe ser un entorno de seguridad emocional, en donde el discente se sienta, vamos a decir, protegido emocionalmente hablando. Debe ser también un entorno de seguridad física, donde no haya riesgos físicos o que el medio ambiente vaya a afectar al discente de alguna manera. Debe conformar una atmósfera de confianza, donde el discente puede expresarse. Debemos tener un control apropiado de la temperatura, porque la temperatura también es un factor de estrés. ¿Sí? Debemos tener se debe de activar el cuerpo después de mucho tiempo de reposo o de poca actividad física. Por eso es que se dan los recesos cada determinado tiempo para que puedan desplazarse de un lado a otro, moverse, por ejemplo, ir a consumir algún detalle, etc. Puede utilizarse música para relajar la mente o para activar la concentración. Dependiendo del tipo de música, va a haber alguna música que nos haga relajarnos, otra también que nos puede hacer alterarnos, y también hay otras que nos permitan lograr un grado de concentración mayor. Entonces eso es importante identificarlo. Es importante la implementación de actividades lúdicas, o sea, más o menos divertidas, agradables, ¿sí? Implementar distractores basados en el buen humor, ¿sí? Entonces nada más se tienen que tener ciertos cuidados, ciertos detalles para evitar caer en excesos que puedan provocar distracciones o que realmente no se logre el objetivo. El sistema nervioso periférico está integrado esencialmente por los ganglios y por los nervios que inervan todo el cuerpo. El sistema nervioso periférico lo conforman los nervios y ganglios del cuerpo y se encarga de las funciones muy diversas como la respiración, los movimientos voluntarios, la respuesta motora al peligro.
Estructura el sistema sensorial que envía información al cerebro para que éste tome las decisiones esencialmente para supervivencia. Se estructura por células especializadas, neuronas y nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Controla todas las funciones del organismo. Constituye los sensores y controla los actuadores del cuerpo. Su función se lleva a cabo mediante la emisión y recepción de señales eléctricas o impulsos nerviosos. De hecho, los impulsos nerviosos es una forma de señal eléctrica por medio de algo que se conoce como sinapsis electroquímica, que es la unión entre una neurona con otra a través de esa sinapsis para que se dé ese flujo de energía eléctrica de una neurona con otra y sirvan esos filamentos nerviosos como medios de comunicación hasta los extremos del cuerpo humano. Se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso periférico autónomo. El sistema nervioso periférico somático se encarga de la información de tipo sensorial y motora, o sea, recibe las sensaciones frío, calor, algo peligroso, irritante, son sensores. La piel tiene esos sensores para detectar lo áspero, lo liso, ¿sí?, lo rugoso, ¿sí?, y también lo motor. O sea, cuando sentimos algo que creemos que puede provocar un peligro, una punta, picos o puntas de algo, y lo tocamos, sabemos que eso es peligroso y siempre vamos a tratar de retirar la mano rápidamente de esa situación. El sistema nervioso periférico, también o autónomo, es responsable del control de las funciones involuntarias corporales, como el latido del corazón, la frecuencia respiratoria, la motilidad intestinal, etc. Las funciones principales para el sistema nervioso periférico. La función principal del sistema es la conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, los órganos, las extremidades y la piel. Posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio, lo que permite la reacción de los estímulos externos y del ambiente. O sea, de acuerdo a cómo están los estímulos del medio y el ambiente, o de los estímulos externos y el ambiente, el cuerpo va a reaccionar, va a generar una actuación específica. Este sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Entonces, continuando con las funciones principales del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso periférico cumple un rol básico asegurando el mantenimiento de unas condiciones internas estables. De él depende el control de la respiración, la digestión, la salivación, etc. Permite realizar estas funciones sin necesidad de pensar conscientemente en ellas. De hecho, se realizan sin una conciencia específica. Las respuestas de una huida o lucha también dependen del sistema, precisamente de este sistema, y prepara y moviliza el cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de peligro o amenazas. Gracias a él se transmite información acerca del entorno al cerebro, lo que es necesario para originar respuestas. Estas reacciones más bien, tienen la función de proteger al organismo y son vitales para la supervivencia. Los nervios del sistema nervioso periférico
no son capaces de tomar decisiones complejas, pero sí su transmisión de información al cerebro, podría elaborar, el cerebro sí permite ya elaborar esas respuestas complejas para reaccionar ante esos estímulos. Con respecto a los nervios craneales del sistema nervioso periférico, son 12 pares de nervios que se ubican en la cabeza y el cuello y tienen funciones sensitivas, motores o mixtas, o sea, sensitivas y motoras. El primero corresponde al nervio olfativo, se encarga de los estímulos de la información olfativa. El segundo es el nervio óptico, este envía los estímulos visuales al cerebro. El tercero es el nervio oculomotor, interviene en los movimientos musculares del ojo. El cuarto es el nervio troclear y este controla uno de los músculos del ojo que permite el movimiento de los globos oculares. El quinto, nervio trigémino, transmite información sensorial sobre la cara y la boca, así como se encarga de la masticación. El 6 es el nervio abductor, ¿sí? Posibilita la abducción, es decir, el movimiento del ojo hacia el lado opuesto de la nariz. Continuando, tenemos que el 7 es el nervio facial, que controla varios músculos de la cara, pudiendo crear expresiones faciales, así como es receptor de la información gustativa de la lengua. El 8 es el nervio vestíbulo coclear, que es el responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación. El 9 es el nervio glosofaríngeo. Este nervio se relaciona con la recepción de señales de la lengua y la faringe y la emisión de órdenes a esta área. El 10 es el nervio vago, conduce los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro y recibe información gustativa del epiglotis e influye en la acción de tragar. De hecho, ese nervio es el culpable del hipo. Una estimulación del nervio vago provoca el hipo en las personas. El nervio accesorio, ¿sí?, que activa los músculos torácicos, abdominales y de la espalda, y el nervio hipogloso, que transmite información a los músculos de la garganta y de la lengua. Los nervios espinales del sistema nervioso periférico, obviamente, surgen de la médula espinal y conducen estímulos al resto del cuerpo, por lo que tienen funciones sensitivas, motoras o mixtas. Existen 8 pares de nervios cervicales, de la C1 a la C8, que salen de la columna cervical. Las vértebras cervicales son las que se encuentran en el cuello. Sí. 12 pares de nervios dorsales o torácicos, de la T1 a la T12, son las vértebras, que emergen de la columna torácica, la parte del tórax, entre lo que es el diafragma y la base del cuello. 5 pares de nervios lumbares, ¿sí?, entre la L1 a la L5, saliendo estos del área lumbar, que está justo abajo del diafragma y hasta la parte inicial del coxis. Y 5 pares de nervios sacros, que van del S1 al S5 y que surgen de los huesos sacros ubicados en la base de la columna vertebral, justo debajo por debajo de la zona lumbar. Un par de nervios coxigeos en el coxis, precisamente, que son los que conforman toda esa estructura. También existen otras estructuras llamadas ganglios nerviosos,
también conforman parte del sistema nervioso periférico y son un grupo de cuerpos neuronales que forman parte del sistema nervioso periférico. Se encuentran integrados en el trayecto de los nervios y se dividen en ganglios sensoriales o autónomos en relación a la función que desempeñan. Hasta aquí esta presentación.